Boyacá 7 días. Un abrazo para todos nuestros seguidores, tanto en el escrito Boyacá 7 días, lo dijo en Boyacá 7 días, y en la web www.boyacá7días.com para Boyacá, Colombia y el mundo. Un personaje como todos los que hemos tenido en esta sección, personajes que tienen que ver mucho con la vida institucional de los colombianos, que sus determinaciones son fundamentales también para definir lo que sucede en nuestro país. Y hoy justamente nuestro invitado tiene mucho que ver con esos cambios y con esas actividades de la sociedad colombiana. Alejandro Santos es no solamente el presidente, el director en este momento de la Revista Semana, sino que estuvo también en algunos tiempos vinculados con el periódico El Tiempo, con la radio, con la prensa, con actividades de carácter social. Y eso tiene que ver mucho con lo que hacemos también con este medio Boyacá 7 días. Doctor Alejandro, muy buenos días y gracias por recibir a este medio de los boyacenses que también hace patria a través de mantener vivo la prensa en el papel. No, pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, acompañarlos, sobre todo teniendo en cuenta que llevo a Boyacá en el corazón, tengo ancestros de Boyacá y ha sido un departamento en el cual, digamos, tengo maravillosos recuerdos y visito con frecuencia. Usted estudia varias carreras antes de llegar al periodismo en universidades pues, de un alto rango en nuestro país. Esas universidades como el Rosario, como las universidades por las que usted pasó, ¿influyó en algo en esa actividad social a la que se dedicó después, a servirle al país desde lo social, pero a través de los medios de comunicación? Pues yo, digamos, estudié economía y no periodismo en la Universidad de los Andes. Posteriormente hice una especialización en la Universidad Javeriana, estuve estudiando en la Universidad de Georgetown en Washington y toda mi vida pues, ha estado vinculado al periodismo. Desde que estaba estudiando en la universidad fundé un periódico estudiantil con un grupo de compañeros que se llamó Jaque, que nos tocó todo el momento de la séptima papeleta, momentos muy difíciles para el país, el asesinato de Luis Carlos Galán, la Marcha del Silencio, pero fueron, digamos, momentos donde los estudiantes jugaron un papel histórico en Colombia. Y, pues, digamos, con sangre periodística de 4 generaciones, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, todos, digamos, han ejercido el periodismo. Y todo, digamos, esa preocupación por lo social no es nada distinto a entender el contexto en el cual uno vive en Colombia, un contexto complejo, un contexto de grandes desigualdades, de muchas, digamos, falta de oportunidades, de muchos contrastes, donde realmente uno desde los medios aprende a conocer el país, hablando con su gente, y por otro lado entiende que con la credibilidad de un medio de comunicación no solo está la responsabilidad esencial de hacer buen periodismo, sino al mismo tiempo utilizar el poder de convocatoria de los medios para hacer agentes de transformación social en un país que tiene tantas necesidades. Y esa parte social sí se logra con un medio, doctor Alejandro, cuando existe esa unión entre el medio, la redacción y la pauta, y si a veces la pauta no funciona con el medio o toca al gobernante y no se puede llegar al gobernante como hace Semana además, ¿cómo convive eso en la prestación de una actividad social? Pues la independencia cuesta, y en ese sentido, cuando un medio ejerce su función de fiscalización, cuando un medio critica, cuando un medio investiga al poder en general, al poder económico, al poder político, pues muchas veces la manera de presionar es cerrar, digamos, el grifo de la publicidad, que es una práctica muy común en Colombia, muy lamentable además. Pero ese es el costo un poquito de ejercer un periodismo independiente. En Semana pues, nos ha pasado muchas veces, nos sigue pasando, donde uno hace una denuncia y entonces ese sector dice ya no pauto en Semana, otros dicen que es una persecución política, como dicen todos quienes se denuncian. Y eso es una manera también de tratar de coartar la libertad de prensa en Colombia, de hacer un cerco publicitario a muchos medios que se atreven a hablar y a decir las cosas y a buscar la verdad. Y pues si eso le pasa a Semana, que es un medio nacional, influyente, respetado en todo el mundo y en América Latina, pues imagínense ustedes pequeños medios en las regiones de Colombia, pequeñas emisoras comunitarias, pues la dificultad que pueden tener.
los medios regionales y algunos medios nacionales se han convertido hace muchos años, pero con mayor énfasis en los últimos años, como en el comité de aplausos del gobernante de turno, precisamente por ese tema de la pauta. Sí, tristemente en muchas regiones y en muchos departamentos donde hay una presencia, digamos, precaria o no suficiente del sector privado, pues muchos medios terminan dependiendo de la publicidad oficial y eso pues se vuelve una situación muy difícil para muchos medios, porque digamos no tienen la libertad suficiente para criticar o denunciar acciones de sus gobernantes cuando lo consideran así, porque digamos dependen mucho de esa publicidad oficial. Entonces digamos que son situaciones que pasan digamos permanentemente en distintas regiones de Colombia. Y eso lo que requiere es que necesitamos realmente que haya un sector privado cada vez más diverso, cada vez más presente, para que todas esas fuentes, digamos, de publicidad para los medios sean cada día más y cada día más atomizadas y no concentradas. Ustedes han estado con Colombia Líder haciendo un proyecto hace muchos años de detectar, de estimular a los mejores alcaldes, mejores gobernadores en diferentes rangos. Eso ha sido bien visto pues, en el país, pero en la región a veces los gobernantes toman esos premios como trampolín para sus nuevas aspiraciones de la parte electoral. Sí, nosotros pues, digamos, por un lado como medio, digamos, denunciamos mucho a los políticos que abusan de su poder. Y eso ha sido lo que, digamos, ha caracterizado a Semana de ser un contrapoder de ese poder político muchas veces corrupto, muchas veces de donde abusa de sus posiciones. Y pocas veces en eso, digamos que las buenas noticias de los gobernantes que lo hacen bien terminan saliendo en los medios, lo cual tiene algo de injusticia. Y por eso Semana ha jugado un papel muy importante en Colombia Líder, como una manera de exaltar las buenas prácticas de los alcaldes y gobernadores que hacen las cosas bien. Y en ese sentido, pues yo creo que merecen también un reconocimiento todos los alcaldes y gobernadores, desde el más importante hasta el pequeño municipio de menos de 20.000 habitantes, que sin presupuesto, en zonas de conflicto, en situaciones muy difíciles, realmente hacen cosas increíbles y que nunca aparecen en los medios de comunicación, porque esas noticias positivas nunca salen en los medios. Entonces, porque no tienen la plata para la pauta. No tienen la plata para la pauta, no salen en los medios, se enfrentan a todo tipo de situaciones y realmente exaltar esas buenas prácticas en la gobernabilidad local me parece que también es importante para un país que tiene que entender que la política, ¿no? Es esencial para la toma de decisiones colectivas, digamos, nos guste o no nos guste los políticos y muchos hay, digamos, hay mucha corrupción en la política. La política siempre seguirá siendo el medio a través del cual se tomen las decisiones de todos. Entonces, uno no le puede dar las espaldas a eso y yo creo que es bueno exaltar quien está haciendo bien las cosas. En los últimos años de este concurso, de esta selección, de este programa, porque más que un concurso es un programa, el programa de Colombia Líder, ha estado casi siempre el departamento de Boyacá. Como usted lo dice, doctor Alejandro, han estado alcaldes de municipios muy lejanos, por ejemplo, como el municipio de Tota, que nunca permanecían o salían a la palestra pública. Han estado también gobernadores, por supuesto, casi que los últimos 5 gobernadores han estado en el departamento de Boyacá. ¿Cómo analiza usted desde Semana y desde ese escenario de Colombia Líder la participación o el comportamiento de los políticos en Boyacá? Pues digamos que aquí no es fácil generalizar, pero dada, digamos, la trayectoria que ha tenido el Premio Colombia Líder, Boyacá como departamento ha tenido una posición muy destacada. De los departamentos más destacados por la cantidad de premios o de nominaciones o de finalistas ha sido Boyacá. Y eso yo creo que es muy sintomático. Digamos, nadie discute que en Boyacá no haya politiquería, no haya manzanillos, no haya corruptos, pero también hay gobernantes que están haciendo un muy buen trabajo. Y en todos los municipios, desde el municipio de Tota, que digamos ganó un premio y el premio de lucha contra la pobreza, mejores planes de desarrollo, mejor alcalde y gobernador del país, son digamos distintos premios que a lo largo del cuatrenio se va entregando Colombia Líder y donde Boyacá ha demostrado que es un departamento que tiene un liderazgo
que es rescatable, que es un liderazgo que yo creo que a pesar de las dificultades y a pesar de las dinámicas de la política, realmente le ha dado un ejemplo a muchos otros gobernantes en el país. Y no es casualidad que Boyacá, digamos, en términos generales, sea uno de los departamentos mejor ubicado en estos premios. Boyacá también fue no solamente cuna de la libertad ahora con esto del bicentenario, de estas celebraciones que se están haciendo, sino también allí en Tunja nació el periódico La Linterna, justamente con la familia Santos. ¿Qué opinión tiene usted del periodismo boyacense? No, pues digamos que ya que estamos en épocas de bicentenario, pues Boyacá es, digamos, uno de esos departamentos donde nace, digamos, donde nace y donde realmente se consagra esa gesta libertadora. Ahora la batalla de Boyacá, del Pantano de Vargas, que vamos a celebrar próximamente, pues lo que realmente nos recuerda un poquito es que este país es un país de regiones, que Boyacá ha jugado un papel muy importante, no solo en la política colombiana, sino en el periodismo. Gran parte de los medios de comunicación y del periodismo que hoy en día tenemos es gracias a unos pioneros que nacieron en Boyacá. La Linterna, fundada por Enrique Santos Montejo, fue un periódico muy vanguardista, muy liberal en su época, en un país muy conservador, ¿no? Que empezó a defender una serie de derechos que en ese momento eran considerados una herejía, que fue excomulgado varias veces precisamente por ejercer esas libertades en un país todavía muy pacato, muy cerrado. Y yo creo que en ese sentido el periodismo boyacense ha sido, a pesar de estar ensimismado dentro de las montañas, un periodismo que le ha dado una cantidad de lecciones al país y que ha formado varias generaciones de periodistas, incluido a lo que ha sido mi familia, la familia Santos. La revista Semana empieza siendo, digámoslo, también de uno de los grandes líderes políticos, pues, del país, el doctor Lleras, y luego entonces pasa a manos de ustedes, y luego también la revista se convierte en esa silla donde es la guillotina pública, donde pasan los políticos. ¿Cómo se entiende eso? Sí, digamos que pues, la historia de Semana, digamos, realmente es una institución del periodismo colombiano. Desde aquellas épocas de mediados del siglo XX, donde ese gran hombre, ese gran colombiano y ese gran político que fue Alberto Lleras Camargo, fundador de la revista en su momento, hasta lo que ha significado Semana en la defensa de los valores democráticos, en convertirse en un baluarte ético de la sociedad, de cómo ejerciendo su función de contrapoder, tratando de trazar unos límites desde el periodismo, de cómo la sociedad no debe tolerar ciertas actuaciones. Y yo creo que recordemos lo que significó, digamos, la época del narcoterrorismo en su momento. Hoy en día que estamos derribando el edificio Mónaco de Pablo Escobar, con todo lo que eso significó en la cultura del dinero fácil, de la cultura traqueta y de tal daño que le ha hecho en Colombia, yo creo que el periodismo colombiano y tantos periodistas, más de 135 periodistas asesinados buscando la verdad, son, digamos, una demostración de la importancia que juega la libertad de prensa, la libertad de expresión en una democracia. Y yo creo que en Colombia, no solo Semana, sino en general, todos los periodistas han jugado un papel heroico, sobre todo los periodistas de las regiones, mucho más desprotegidos, mucho más alejados, en entender lo que significa una democracia. Semana debe tener entonces un departamento casi que, digamos, que investigativo, porque Semana se convirtió en la parte jurídica de los medios en Colombia. Las grandes ollas, los grandes problemas de corrupción de este país, digamos que en su gran mayoría los ha destapado la revista Semana. Y eso es un referente mundial, justamente. ¿Cómo es el departamento investigativo de Semana? Sí, digamos que ha sido, digamos, yo creo que parte de la historia de la revista, digamos, se ha sustentado mucho, por un lado, en el análisis y por otro, en esa capacidad de investigación, de ir hasta las últimas consecuencias de los escándalos de corrupción. Por ejemplo, y muchas veces ha sido una situación compleja cuando denunciamos, por ejemplo,
las chuzadas del DAS, ¿no? De cómo el DAS estaba interceptando ilegalmente los teléfonos de magistrados de la Corte, de periodistas, de defensores de derechos humanos, y era la entidad de inteligencia más importante del Estado. Entonces, eso fue, por ejemplo, una investigación que duró muchos meses y donde Semana estuvo sola, porque, digamos, hubo toda una campaña de desprestigio contra el propio medio, contra Semana, para decir que nos habían pues metido los dedos en la boca y que eso no era como era, y terminó siendo pues el gran escándalo que terminó por cerrar el DAS después de más de 50 años de historia. Pero eso, digamos, yo creo que es la labor que debe ejercer el periodismo colombiano, no solo la revista Semana, es entender que hoy, en un mundo de falsas noticias, en un mundo de mucha manipulación, de redes sociales, de instantaneidad, de tantas pasiones, tenemos que empezar a entender el contexto, entender los matices, ejercer nuestra función de contrapoder, darle elementos de juicio a la gente para que tome mejores decisiones. No es una tarea fácil. En el mundo de los algoritmos, de los Facebook, de los Twitters, que se ha convertido en una trinchera de odios, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil cuando también la publicidad se está yendo, digamos, al ecosistema digital, y los competidores hoy en día, Google, Facebook, y estos gigantes de la tecnología. Pero yo creo que no hay que desfallecer, y ahí estamos, digamos, que en la lucha, como se dice, y con la pasión de informar a este país. Y yo creo que esa pasión ha sido una de las características del periodismo colombiano. Con esa pluma investigativa tan exacta que tiene Semana, que todos admiramos además y respetamos muchísimo, especialmente quienes trabajamos con medios de comunicación, ¿cómo analiza la revista Semana y usted como director, doctor Alejandro, la participación de los jóvenes en la política? Si realmente hubo un cambio cuando llegaban los jóvenes diciendo que ya no más de lo mismo, que ya no más con todo el sistema antiguo que ahora ellos, pero ahora muchos de ellos los vemos disfrazados de lo mismo y la gente está confundida. Sí, yo creo que la política en general no ha estado a la altura de la sociedad. Colombia ha sido un país que ha evolucionado muchísimo. La Colombia de hoy es mucho mejor que la de hace 10 años, y la de hace 10 años es mejor que la de hace 20 años, donde ha evolucionado todo, menos la política. La política no solo se ha estancado, sino ha retrocedido. Aquí, digamos, hemos visto avances en tecnología, avances en el sector privado, avances en los derechos de las minorías, avances, digamos, en temas, digamos, del papel de las libertades, pero lo que no hemos visto es un avance en la política, y no ha habido una renovación real de la política. Y lo que vemos es digamos, reciclaje de personajes que piensan igual, independiente de la edad que tienen, entran como una especie de sistema, ¿no?, donde tienen que acomodarse a un sistema político que impide que haya grandes cambios en la sociedad. Y no ha habido, digamos, el liderazgo suficiente, ni el carácter suficiente, ni quizá la preparación suficiente para entender el contexto que vive el país y entrar a la política a cambiarlo. Y yo no discuto que haya personas valiosas en la política, sin duda. En Colombia yo creo que es un país de líderes, y de líderes en todos los ámbitos, ¿no? Solo miremos la cantidad de líderes que han asesinado en Colombia en los últimos 30 años. Líderes políticos, jueces admirables, policías, defensores de derechos humanos. Realmente esto es un país donde pululan los líderes en todo el territorio. Pero yo creo que más allá de que haya estrellas y personas en la política muy respetables, no se ha podido, digamos, cambiar esa dinámica para depurar y renovar la política en Colombia. Un concejal de una población de 15.000 habitantes, 30.000 habitantes gana 1 millón de pesos. Un alcalde de una ciudad de 100.000 habitantes llega a algo así como 8 millones de pesos. Entonces, ¿por qué tantos candidatos hoy en día a ocupar esos cargos públicos? Pues mientras uno vea la política como un negocio, pues eso es la fuente más importante de corrupción. Aquí lo importante es entender que para un político lo que debe guiarlo es el interés público, es el bien
común, es mejorarle la vida a las personas. Y en ese sentido, pues lo que hemos visto a través de todos estos carteles de la contratación es unos vínculos perversos entre políticos y financiadores de campañas que terminan devolviendo favores a través de contratos públicos, y eso pues ha generado una torre de Babel complejísimas, llena de vasos comunicantes, que ha corrompido la política enormemente, donde se han vinculado temas de narcotráfico, todo tipo de economías ilegales que han entrado a financiar muchas campañas, haciéndole un enorme daño al país, que ahí, digamos, el país ha logrado mal que bien, a través de la denuncia de los medios de comunicación, de las acciones de la justicia, de la fiscalía, de las cortes, ¿no? de contener un poquito todo ese tipo de amenazas, pero ahí están. Y a pesar de lo que ha pasado en los últimos 20 años, seguimos hablando de estos tipos de escándalos de corrupción, de los carteles de la contratación, de Odebrecht, etcétera, y siguen vivos, siguen, digamos, más fuertes que nunca, pero mientras no tengamos un liderazgo, de un compromiso de una nueva generación de políticos que se organicen realmente, que formen unos partidos políticos de verdad, en unas maquinarias que quieren ganar elecciones, ¿no? Y perpetuarse y buscar, digamos, la vanidad del poder y no el poder para cambiar la vida de la gente, va a ser muy difícil. Y esa escuela de liderazgo en Colombia, ¿cómo se hace entonces? ¿Qué opina Semana con todo lo que hace Semana, con todo lo que investiga, que se ha vuelto el líder justamente de los medios de comunicación en colocar todo esto en la vitrina pública? ¿Cómo hacer también para generar nuevos líderes en el país y que los municipios y las gobernaciones queden en manos de personas capacitadas? Porque la misma Constitución nuestra y esa misma democracia ampliada, exagerada, le ha dado posibilidades a toda la gente, pero no toda la gente está capacitada para dirigir los destinos de un departamento o de una ciudad. Sí, digamos que aquí digamos que estamos en un momento donde necesitamos, digamos, dada la velocidad vertiginosa que están llevando, digamos, las noticias, las decisiones, las dinámicas de la política, una especie de proceso como de reflexión, donde yo creo que hay un espacio para que, si hay una nueva generación de jóvenes políticos, tenga la capacidad de organizarse. Esto no se trata de llaneros solitarios, ¿no? ni de actos de lucidez momentánea de jóvenes brillantes que creen que van a cambiar el mundo. Eso no es suficiente. Se necesita realmente estructura, se necesitan unos partidos fuertes, realmente una democracia funciona a través de unas instituciones y partidos que realmente representen a la gente, y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, aquí no es jóvenes talentosos que tienen el don de la palabra, que se paran enfrente a un balcón y arengan a las personas y terminan pensándose en su propio futuro y no en el futuro un poquito de sus seguidores ni de la gente que los respalda. Y yo creo que es un cambio también de mentalidad, un cambio donde hay que tener mucho carácter, donde hay que entender que hay mucho sacrificio, donde aquí no es el tema de que yo quiero llegar rápido, ¿no? y conquistar rápido lo que quiero, sino realmente es un tema que toma tiempo y donde la nueva generación tiene que entender que la única manera de cambiar la política es por una vía que es mucho más difícil, mucho más lenta, y donde ahí se podrán realmente hacer grandes cambios como, pues, digamos, se ha visto en el mundo. ¿Cree usted, doctor Alejandro, que le queda larga vida a partidos convencionales como el Partido Liberal, el Partido Conservador? Vemos en este momento cómo se está desmoronando el Partido de Cambio Radical. Vemos en este momento que el partido que propuso el expresidente Álvaro Uribe también fue un tema momentáneo del calor del momento. Y el liberalismo y el conservatismo de cierta forma se han mantenido en su línea. Sí, yo creo que lamentablemente los partidos han venido resquebrajándose, han venido marchitándose a unas velocidades insospechadas. Hemos visto que no son realmente partidos, sino son maquinarias que se unen con tal de acceder al poder y ganar elecciones, sin ningún tipo de orientación ideológica ni de unos principios tutelares. Y eso, pues, lo que se ve es que una vez llegan al poder, al Congreso, pues terminan teniendo unas peleas internas donde, digamos, la mitad está a favor de la paz, la otra mitad está en contra de la paz, cambia de gobierno y todo el mundo cambia de bando. Eso, pues, termina, digamos, siendo poco serio. O partidos, digamos, más mesiánicos, como el Partido Centro Democrático, que depende de un líder que es Álvaro Uribe, o partidos, digamos, donde ya
también se dividieron, por un lado uno del Partido Liberal, donde digamos, el expresidente César Gaviria ejerce un liderazgo, pero por otro lado hay una disidencia mucho más progresista. Entonces, lo que vemos un poco hoy en día en ese panorama político partidista es que los partidos están haciendo agua. Los partidos no se han logrado reinventar ni reacomodar, y que esto lo que ha sido es un progresivo deterioro en la credibilidad de todos los partidos, donde lo que termina pasando es que si hay una figura que más o menos inspire confianza al país, pues la gente vota es con un sentimiento, digamos, frente a ese candidato, y no frente realmente a una plataforma programática, a unas propuestas serias que cambien realmente el rumbo del país y la política. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Yo creo que eso le hace un enorme daño a la institucionalidad, y lo que genera es que de la noche a la mañana pueda surgir un líder de estos populistas, donde en medio de los escándalos de corrupción, en medio de unos partidos que se están erosionando, en medio de un descrédito generalizado de lo público, en medio de una decepción y una indignación de la opinión pública, pues surgen todos estos mesías populistas diciendo que tienen la solución para cambiar el mundo ellos mismos, donde terminan teniendo un gran discurso, terminan haciendo el poder, y hemos visto, como en el caso de Venezuela, lo que eso conlleva, ¿no? Personas que unos contextos políticos, los mesías mediáticos, caudillos neopopulistas, que en unas coyunturas políticas de gran deterioro, como la que vivió Venezuela a mediados de los 90, como la que mal que bien, digamos, a veces se siente en Colombia, pues son el caldo de cultivo a este tipo de liderazgos que pretenden sacar del sombrero unas soluciones que son totalmente inviables y que terminan quebrando los países. Y los avales políticos, doctor Alejandro, cuando se supone que los partidos tienen una filosofía, unos objetivos misionales, estratégicos, y esos entonces ampararían a sus candidatos en cada una de las dignidades, pero se volvió al contrario. Los aspirantes a cargos mirando quién les da el aval, y los que tienen los avales negociándolos. Sí, es que en la medida en que no rompamos un poco, no hagamos una verdadera reforma política, y en este país llevamos 20 años haciendo reformas que no funcionan. Entonces, primero pues hacemos un tema donde haya muchos partidos y se multiplican en los años 90 todo tipo de partidos. Después decidimos que tenemos que subir el umbral para fortalecer los partidos, pero por ahora no hemos podido cambiar el tema del voto preferente, que es una manera, digamos, de corromper la política. La circunscripción nacional volvió carísima las campañas políticas y proclives a que reciban dineros ilegales, que es lo que pasa, digamos, en muchas regiones del país. Entonces, alrededor de esto, pues, digamos, la propia política no ha sido capaz de renovarse ni de crear unas condiciones mínimas y una normativa mínima para depurarse. Entonces, pues, eso, digamos, manda unos pésimos mensajes a la opinión pública y al país, y ahí es donde la gente empieza a acumular, ¿no?, una rabia y una saturación que termina saltando y explotando por el camino que menos quiere uno, que es estos grandes líderes populistas con soluciones fáciles, cuando pues digamos que hoy en día nada es fácil en la vida, y menos cuando uno quiere transformar la vida de la gente. ¿Qué le va a pasar entonces a Colombia y a Latinoamérica, doctor Alejandro, con lo que está sucediendo, con ese espejo que están viendo los nuevos líderes en Venezuela? Un gobernante que agrede, que insulta, que utiliza el ridiculismo, que eso no se veía en esas proporciones pues en la historia del mundo, digámoslo así. Eso no puede ser tomado como un referente para estas nuevas generaciones que quieren hacer política, y si además de eso les sale todo bien, entonces no dirán, esa es la metodología. No, yo creo que los colombianos tenemos que mirarnos en el espejo de Venezuela. Jamás podríamos transitar ese camino. Deberíamos valorar lo que significa la democracia, con todas sus imperfecciones y con todos los problemas que pueda tener la democracia colombiana, con todo el tono altisonante, con todos los problemas que tiene la política en Colombia,
pues aquí hay un sistema democrático imperfecto, pero que funciona, los medios y quienes ejercemos el periodismo estamos cobijados por esa libertad de expresión y de prensa que permite que nosotros defendamos esas libertades y las ejerzamos, y eso tenemos que tenerlo muy claro. O sea, tenemos que valorar muchísimo lo que tenemos. O sea, cada vez que vemos a nuestros hermanos venezolanos, valoren lo que tienen, porque el día que no lo tienen, se van a dar cuenta de la importancia. O sea, ustedes tienen que valorar lo que tienen. Puede que lo critiquen, puede que no estén de acuerdo, puede que no les gusten muchas cosas, pero lo que estamos sufriendo en Venezuela, cuando uno ve la tragedia humanitaria, los actos de barbarie que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? El símbolo de la decadencia, del cinismo y de la corrupción, de lo que significa también un Estado casi que cleptocrático. Tocó todos los límites. Ese, digamos que, y ese espejo está ahí al lado nuestro. Entonces yo creo que es muy importante tenerlo siempre presente para nunca caer en ello. Hacer pedagogía de nunca hacer eso. Absolutamente. Bueno, doctor Alejandro, muchas gracias por este rato tan ameno, por esta tertulia que nos ha regalado. Sabemos de todo lo que usted significa para este país y lo decimos de manera muy sincera, muy honesta. Estas entrevistas las hacemos con el ánimo de que nuestros niños, nuestros jóvenes conozcan a los verdaderos líderes de Colombia, y la revista Semana y usted, por supuesto, son fundamentales en el desarrollo social de nuestro país. Ese mensaje suyo para los boyacenses que le admiran, que le siguen, que le quieren y que le respetan tanto, doctor Alejandro. No, pues muchísimas gracias por la invitación, realmente un placer y un honor acompañarlos. Decirles a todos los boyacenses que están en un departamento absolutamente maravilloso, ahora que festejamos los 200 años de la gesta libertadora. Boyacá va a estar en el centro de esa celebración. Boyacá ha sido un departamento que le ha dado muchísimo a Colombia, un departamento absolutamente maravilloso que yo llevo en el corazón por mis ancestros, porque lo que ha significado en mi vida familiar, personal y periodística. Y en ese sentido, decirle a la nueva generación de jóvenes boyacenses que no desfallezcan, que crean en ustedes, que viven en un país maravilloso, que defiendan la democracia y que tengan siempre la seguridad de que van a vivir en un país mejor, y así lo lograrán. ¿Una acotación baja con regularidad al departamento de Boyacá? Sí, voy con mucha frecuencia y, digamos, es un departamento que quiero muchísimo. Bueno, es nuestro invitado en el día de hoy el doctor Alejandro Santos, el director de la revista Semana, una revista que, como le acabo de expresar y expreso también el sentimiento de los boyacenses, respetamos, queremos mucho los colombianos, y gracias a esta revista los colombianos y los boyacenses, por supuesto, y en el mundo nos podemos enterar de muchas cosas que otros medios no se atreven a decir muchas veces. Muchas gracias por estar con nosotros. Más adelante, más entrevistas premium en Boyacá 7 días. Boyacá 7 días.